Okay, shall we pray? Father, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit, we thank you once again for gathering us in your presence. We appreciate it for today, the 20th day of July. We commit this gathering into your hand because your word is until you shall deliver the people be. But we pray for those who are walking through the airway, those who are still on their way, coming to order their step, order their heart to know that all of them to do here, we bring glory to you in the mighty name of Jesus. We bind every prayer, all of the forces, every spirit of backwardness, Father, every forces of darkness, every contrary gathering, because your word says, surely they will gather. But because the gathering is not of the Lord, whoever and whoever the gathering is of this morning, commanded to scatter fall by fire in the mighty name of Jesus. We pray that your word of the Lord will bring healing, hope, deliverance, above all that the people will draw close to you. At the end of this time, we will look back and say, indeed, you have done about with our Lord. Be thou exalted in the precious name of Jesus. Amen and amen. Okay, so last time we talked about the divinity of Christ. Today we're going to talk about the humanity of Christ. Humanity, not humility. The humanity of Christ this morning. So, Bible says in the book of Psalm, I think Psalm 14, if I'm not mistaken, Psalm 14, it says, a fool have said there is no God. Praise Master Jesus. A fool has said there is no God. He said there is no God. They are corrupted. They have done abominable works. There is none that doeth good. So, why am I reading this? Last time we talked about the divinity of Christ. In the book of 1 John, the Bible said, anyone who does not believe that Jesus came in the flesh is an antichrist. Anyone who does not believe that Jesus came in the flesh is an antichrist. So this morning, I say this to say that anyone who does not believe that Jesus is God who came in the flesh is an antichrist. So why do I read this place? A fool have said there is no God. Also, a fool have said there is no Satan or there is no deep devil. These two things exist. It's like black and white. Praise Master Jesus. It's like male and female, good and evil. So there is God, and Jesus came in the flesh. Jesus is also God. So our text is from the book of Matthew chapter 1, from verse 18 to 25. That's our text this morning. Our text, Matthew chapter 1, from verse 18 to 25. The word of God happened to say, now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. We're talking about the humanity of the Lamb, that the Christ, Jesus Christ. His seals being in carnal, his seals that made as Dios. So verse 19, and Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example or expose or public disgrace, was minded to put her away privately. So Joseph was minded to put away privately. So, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Now all these things we have done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, that's from Isaiah, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn, and he called his name Jesus. This is Master Jesus. Hermana, ¿tú de casar, no? Bueno, hoy estamos hablando de la humanidad de Cristo. Estamos hablando del libro de Mateo, capítulo 1, desde 18 hasta 25. La humanidad. Jesús es Dios que encarnó, viene en la forma de humano para traernos cerca de Dios. Jesús es humano 100% y es Dios 100%. Esa es la misterio, esa es la diferencia entre cristianismo y otras religiones.
aunque cristianismo no es religión, pero lo que nosotros cristianos queremos es que Jesús es Dios en la carne. Entonces hoy estamos hablando de la humanidad de Jesucristo. Entonces vamos a leer el libro de Mateo, voy a leer en español, para que tú entiendas un poco. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 hasta 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposando María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halla que había concebido de Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiere enfermarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es encargado es Espíritu Santo. Versículo 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. This is what we just read in English. So, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concederá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no lo conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí le puso su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Jesús significa Dios está con nosotros. Jesús significa nuestro Redentor. So this one we're going to talk about the humanity of Jesus, la humanidad de Jesús. Jesús es Dios en la carne, es Dios también en el espíritu, es 100% humano, 100% espíritu, 100% Dios, 100% espíritu. So in order to be saved, para que nosotros podamos ser salvos, Jesús tiene que ser divino, también tiene que ser humano. For we to be saved, so that would have to be divine and also what man, the two at the same time. Because for you to come and save man, if you only appear as a spirit, with human eye, we cannot see the spirit. Para que Jesús nos pueda salvar, él tiene que ser Dios en otro humano también, humano, porque ojo en óptica no puede ver el espíritu. Si él parece solamente para el espíritu, no podemos saber, no podemos conocerlo, no podemos a tener relación con él, porque él manifestó como un hombre. Y yo acabo de decir que si un hombre no cree que Jesús es un hombre, es anticristo. Si un hombre también no cree que Jesús es Dios, es anticristo, porque las dos andan juntos. Dice la libro de Salmos, el nacio ha dicho que no existe Dios, igual que el nacio ha dicho que no existe diablo o demonio, porque los dos existen juntos. So, in order to be saved, Jesus had not only to be divine, but also true man. He was like us in every aspect without sin. Jesús es como nosotros en todas las maneras. Solamente él no tiene pecado. Por eso que él tiene derecho o tiene capacidad de salvarnos. Es un hombre que vive en esta tierra sin pecado. Desde Adán hasta hoy día, todo el mundo somos pecadores. Solamente un hombre que vive en esta tierra sin pecado. Porque él tiene capacidad, él tiene el poder que puede vivir sin pecado. You have the right, have the capacity to want to live without what sin. We don't have it. No tenemos esa capacidad. Solamente él nos puede dar. He can grant us this grace to live without sin. Praise Master Jesus. So he had to be like us in order to be faithful high priest in things pertaining to God. This is the way he could become a mediator between God and man. In this lesson, we present some of the proof of the Jesus. Aquí vamos a demostrar algunos pruebas que enseñan que Jesús es humano, también es Dios. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, John 1:14. Juan 1:14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así, in English, says, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne
y habita entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigito de Padre, lleno de gracia y verdad. El único hombre que ha vivido en esa tierra, en ese mundo, que está lleno de gracia y verdad, es Jesucristo. Todo el mundo somos mentirosos, somos pecadores, tenemos límites, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras enfermedades. Solamente Él vive en ese mundo sin límite, sin pecado, sin debilidad, sin Él como hombre, pero Él conoce todo lo que ocurre en el mundo. Though He's a man, He knows everything that's happening in the world. Praise Master Jesus. So that's why we have to prove. For us to know what's in it, when He was born, cuando Él fue concebido por su madre, su padre le dio nombre como humano. Today, hoy en día, cuando una mujer nazca un hijo o una hija, se dio nombre. Puede llamarla María, puede llamarla Elizabeth, puede llamarla Ángel, puede llamarla tal que quiera. Y tal manera, cuando Jesús fue nacido, le dio el nombre de Jesús, que significa Salvador de su pueblo, o que significa Emmanuel, que quiere decir, que traducido, Dios está con nosotros. Dios deja su trono de arriba y viene a habitar con nosotros aquí en la tierra. Es Emmanuel. So for Jesus to be human, He must have a human parents. Porque Él puede ser humano, Él tiene que tener parientes del mundo. Él tiene su María, que es su madre biológico. His biological mother was what? Madre. En el libro de Marco, cuando Él estaba haciendo muchos milagros, gente estaba maravillando. Dice, ¿dónde viene ese sabiduría? ¿Dónde viene ese milagro? Ni es hijo de María, ni es hijo de José. Aquí estamos con sus hermanos y con sus hermanas. Y todo el mundo cree que Él es humano. Un día estaba hablando con un hermano de musulmán, que estamos hablando de Jesús es hombre, Jesús es Dios. Él dice que Dios no puede morir. Dice que tú sabes uno de la causa que Jesús fue crucificado en la cruz. Do you know one of the reasons Jesus was crucified on the cross? En el libro de Juan, Jesús se pregunta a su pueblo, ¿por qué vosotros me queréis matar? Si ya has hecho todo milagro, ya has hecho todo cosas buenas, ¿por qué me queréis matar? La gente le pregunta, por la buena obra no nos van a matar. Porque tú, siendo hombre, diciendo que tú eres Dios, pues que te van a pedrar, porque tú eres blasfemo. So Jesus was asking them, why do you want to kill me? I have done every good thing. Why? ¿Por qué me quieres matar? They say for good works, we're not going to stone you. But for you, being a man, make yourself God. Usted, siendo hombre, y ahora tú dices que tú eres Dios. Pues te va a porque se llama blasfemia. It's called blasphemy. Praise Master Jesus. Una cosa es que Jesús es mentiroso o Jesús habla verdad. Y todo el mundo cree que Jesús habla verdad. Entonces cuando él dice que él es Dios. Praise Master Jesus. So either Jesus is a liar or he's telling the truth, and the whole world believe, even Muslims, even all that religion believe that what Jesus is a true God. He's saying the truth. So if he says that he's God, he is God. But then Él es Dios. So he have a name as a human being. And the Bible said, as Mary brought forth the first son, let's go to cuando María nazca su primer hijo, le dio el nombre. Libro de Lucas 2:7. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Cuando María da luz su primer hijo, le dio el nombre. So Lucas capítulo 2 versículo 7. And she brought forth her first son, and wrapped him in a swaddling cloth, and laid him in a manger, because there was no room in the inn. Praise Master Jesus. Because there was no room in the inn. And the same night, aquí dice que cuando dio luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y aconteció en su pesebre porque no había lugar para ellos en la mansión. So Jesus was giving Jesús fue nacido como tú y yo. Solamente la diferencia es que él no tiene padre carnal. Su padre es padre celestial. Por eso cuando él estaba en el cruz dice que mi padre, ¿por qué me ha dejado? Su padre es Espíritu Santo. Él fue concebido de María, es con ayuda de hombre. Es la diferencia.
Por eso que él tiene poder, él tiene capacidad para salvarnos. He was not he don't have earthly father. He was not born with what the ability of man. You don't have Mary and Joseph didn't come together before they gave birth to Jesus. Maria he say no that Jesus. Antes que saca Jesús, nada más el libro de Mateo, José ve que Jesús, María estaba embarazada. So before Joseph had to come to Mary, he found out what that Mary was what pregnant. Bible says is with pregnant with what a son of the Holy Ghost. Estaba embarazada con hijo de Espíritu Santo, que es su padre. Entonces aquí María da luz a su primer hijo, como toda la mujer, como cualquier madre da luz a su primer hijo o hija y le dio nombre. Ese es uno de ese que dice que Jesús es un hombre. Es hombre que está en la carne. El libro de Gálatas, vamos a leer Gálatas 4:4. Gálatas, Galatians 4:4. Gálatas 4:4. So Gálatas 4:4 dice así. But when the fullness of time was come, God sent forth his son. Here, this was supposed to born of a woman, made of a woman, met under the law. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús fue nacido de esa tierra, hay ley. Por ejemplo, después de 8 días, el hijo tiene que ser dedicado en la templo. El hijo tiene que ser circuncisión. The child will be circumcised according to the law that God gave Abraham in the book of Genesis chapter 19. Praise Master Jesus. Según la ley de circuncisión que Dios da a Abraham, la ley de Génesis, dice cualquier varón en tu casa va a ser circuncidado. It will be circumcised. So Jesus was circumcised on the 8th day. Jesús fue circuncidado el 8 día y fue presentado en la templo según la ley de Moisés y todos los requisitos que necesita la sacerdote para dedicar a Jesús, oveja o what did they call lamb in Spanish? Lamb, sheep, oveja o paloma, cordero, sí, cordero. Como María y José en aquel momento no tienen bastante dinero, porque hay en dos lugares. Si tú eres rico, tú puedes comprar cordero. Si no eres rico, tú puedes comprar paloma y otra cosa para dedicar a tu hijo. Porque no quiere decir que para falta de dinero yo no dedico a mi hijo a Dios. Entonces María y José compraron paloma y llevaron al templo. Había un sacerdote que llamaba Simeón. Cuando ve a Jesús, su corazón estaba alegre. Él dice que ahora Dios tú puedes despedir tu hijo, bueno, porque mi ojo ha visto la salvación de tu pueblo. So the man, Simeon, who was a priest those days, when the brought Jesus to the temple, he said, now Lord can what? He can their son that can go, because what my eye has seen what the salvation of Israel. So here, what can you say? So Jesus was born under the law, and he fulfilled all the laws. Jesús fue nacido bajo la ley y él conforme con todas las leyes. He didn't break any law. Él no andaba contra la ley. Él obedece a la ley, obedece a las sociedades, obedece a su madre, obedece a su padre que es José, obedece al pueblo. Nunca le arrestaron a un hombre que causa problemas o que daña gente o un ladrón o una... No, siempre él fue arrestado para hacer buena obra. Voy a volver a decir, ¿por qué Jesús fue crucificado? Porque Jesús dice al pueblo de Israel, soy Dios. Y ellos dicen que no, eso no está más aceptable. Tú eres humano, ¿por qué tú hagas para ser Dios? Vamos a leer una cosa en el libro de 1 Juan esta mañana. First John, let's see something. Chapter 4, verse 3. 1 Juan. I've quoted it before, but I want us to read it. 1 Juan, capítulo 4, versículo 3. William, 1 Juan 4, 3. Dice así, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh
is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that he should come, and even now already it is in the world. En español, en castellano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Cualquier espíritu que no está de acuerdo que Jesús ha venido en carne no pertenece a Jehová. Es espíritu de anticristo. Igual, si un espíritu o una religión dice que Jesús no es Dios, es anticristo igual. Porque Jesús es Dios en la carne. Jesús, cuando nada más en el libro de Juan 1:14 dice, el verbo manifestó en la carne y habita entre nosotros. A veces Jesús era débil, a veces tiene sed, a veces tiene hambre. Como un hijo, y está completamente de acuerdo que él ha llorado como niño. Normalmente, y su madre tiene que dar a la mamá para que la mamá. Hasta que cuando el rey Herodes quiera matar, su padre José y su María, su madre, le llevaron desde Jerusalén hasta África para que pueda ser salvo. Por aquel momento era débil. Si le pilla a Herodes, le puede cortar el cuello. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 3, 2, donde cuando Herodes fue engañado, fui en la Betlehem donde nació Jesús, matar a todos los niños que están ahí. Pensaba que va a matar a Jesús. Pero antes de eso, la ángel de Dios ha revelado a su padre José y la sueño que lleva a María y su hijo y corren hasta Egipto, en África. Por eso siempre hay gente que Jesús no llega en Europa, no llega en América ni Asia, solamente vive en Jerusalén, en África, y ya está. Esa es la verdad. So, Jesus, donde aquí dice que cualquier espíritu, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús, que hay mucha gente que no cree que Jesús viene en carne, hay mucha gente que no cree que Jesús es Dios. Esos son espíritus de anticristo. No importa el nombre que tiene esa religión. Cualquier nombre que tiene. Hay mucha gente que dice que no, Jesús es profeta, Jesús es Dios. Pero Jesús es Dios, también es humano. Vamos a leer una pasaje que a mí me encanta mucho. Libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primero de Timoteo. Esa es la terminación de la discusión. Primero de Timoteo. Así se llama el Timoteo. Primero de Timoteo 3, 16. A mí me encanta ese versículo en español, más que en inglés a veces. So, 1 Timothy chapter 3, verse 16. 1 Timothy chapter 3, verse 16 says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the word, received up into glory. Primero Timoteo capítulo 3 dice, y indiscutiblemente, no es algo de argumento, no. Es que tú crees o no crees está. No es algo de debate, no podemos debatir, no, tú crees o no, dice aquí, indiscutiblemente. No es algo de argumentar, no. Grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, criado en el mundo, recibido arriba en gloria. Ayer, last night I was watching some clips. I used to watch estaba mirando una cosa. Una musulmana, un cristiano estaba haciendo un debate. So, el cristiano le preguntó a la musulmana, ¿dónde está Mahoma? Dice, está enterrado en la sala de la vida. Bueno, Jesús dice que está arriba. And the cristiano le preguntó a la musulmana, ¿usted tú quería seguir a alguien que está en la tumba?
tú crees que seguir alguien que está en el cielo. Y mis padres dicen, es la verdad. Entonces Jesús fue crucificado, pero después de 3 días resucitado y vive hasta siempre. Es Dios. Parece que nosotros tenemos fe en Él. Porque de tal manera que Él tiene fe para resucitar, también nosotros hacemos bien, hacemos su obra, el último día, Él va a resucitar. Entonces tenemos que creer a alguien que cuando muere, no resucita, no tiene poder de ser milagro, no hace nada, no cambia de agua para hacer vida, nunca resucita un muerto. Entonces, ¿por qué tenemos que creer en Él? Cuando moría Lázaro, en el libro de Juan 11, Jesús fue a la casa de Lázaro, dos hermanas, Marta y María, estaban llorando. Si tú hubieras estado aquí en el templo, nuestro hermano no había muerto. Pero Marta hace una confesión. Dice, hasta ahora que estés aquí, cualquier cosa que tú pidas a Dios, Dios te va a hacer. Dice, ¿sí? ¿Dónde vosotros entrar vuestro hermano Lázaro? Dice, no te preocupes. Hace 4 días, ahora está podrido. Dice, no dice que esté aquí, cualquier cosa que pide mi padre, le va a hacer. Así, decía el tumba, dice, quita las piedras. Y él grita en voz alto, Lázaro, salga de tumba. Y Lázaro salga. La libro de Lucas, capítulo 7, una viuda que tiene un hijo, que solo un hijo que tiene, murió, gente la lleva en el ataúd para ir a enterrar. Cuando Jesús la encuentra, toca el ataúd y toda la gente así, la chica la mata. Jesús la mata mucho milagro que dice la Biblia. Si todo el milagro que hace Jesús, si queremos apuntarlo, no hay hoja para escribirlo. Hay mucho milagro que hace Jesús que no hay lugar para apuntar. Bible says in the book of John, if you should write every miracle done by Jesus, you can no podemos apuntar la Biblia. People say así grande, porque hay muchos milagros. Gente que su mano está cortada, que él ha restaurado su mano. Gente que son ciegos, que él ha dado vista. Gente que son mudos, no puede hablar. Gente que habla de su lengua, que habla mucho. Entonces Jesús es indiscutiblemente, y su milagro habla por él. Él dice el pueblo de Israel, si yo das tu obra que nadie hace en vuestro medio, no me creen. If I have not done the work that nobody has ever done in the midst, don't believe me. Praise Master Jesus. So he did what man cannot do. Es único hombre que puede andar encima del mar. He's the only person who can walk on top of what? The sea. Bible says he left his disciples about what night the night. He kept walking on the sea. And the disciples were trembling. The madrugada ya estaba andando encima del mar. Y sus discípulos estaban teniendo miedo, estaban atemorizados. Dice que no temes, soy yo. Pedro dice que si eres tú también quieres andar en el mar. Él dice, Pedro, ven. Y Pedro empieza a andar en el mar. Entonces Jesús tiene todo justificante, tiene todo poder, tiene toda razón que podemos poner nuestra fe en Él. Porque Él es humano, Él es hombre, Él es Dios. Solamente hay uno que se tira sin pecado. Ahí tiene derecho y poder para salvarnos. Praise Master Jesus. So let's go. He was born under the law, he obeyed the law. That's what we're trying to bring out this morning. We're talking about the humanity of Jesus, la humanidad de Jesucristo. Y ya he dicho una vez que si tú no crees que Jesús es hombre, tú eres anticristo. Si tú no crees que Jesús es Dios, tú también eres anticristo. Esos dos andan juntos. La misterio es la piedad que Dios manifestó en la carne. Cuando manifiesta en la carne se llama Jesucristo. When Jesus was manifested in the flesh, it's called what? Jesus Christ. En Génesis 1:26 dice Dios, ven que creemos humanos en nuestra imagen, en nuestra casa, nuestra semejanza. ¿Quién estaba llamando? Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y las tres son igual. Praise Master Jesus. So, that shall call his name Emmanuel. So, hemos visto en la Biblia de Mateo 1:21, dice que después de su nacido le va a dar nombre Jesucristo y va a salvar su pueblo. Y eso cumplió cuando nació Jesús y le da el nombre de Jesús. He distinctly called the name. Y otra cosa que dice, Jesús es hombre. El libro de, vamos a leer el libro de, ahora estamos en Timoteo 2:5. Primero de Timoteo 2:5. Vamos a leer una cosa. First Timothy chapter 2 verse 5. Are we there?
Cuando decimos que Dios Padre, Dios Hijo, no queremos decir que hay tres Dios, no hay un Dios, pero en tres oficinas o en tres funciones. Primero Timoteo 2:5, Bible says this way: For there is one God, porque hay un solo Dios. Uno, no hay dos. Sigamos. Are we there? And one mediator. It's 1 Timothy 1:5. 1 Timothy 2:5. Primero Timoteo 2:5. Maybe I made a mistake. Primero Timoteo 2:5. 1 Timothy 2:5. 1 Timothy 2:6. Primero Timoteo 2:5. For there is one God and one mediator between God and men. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. For there is one God and one mediator between God and men, and the man, Christ Jesus. El hombre que puede mediar entre nosotros y Dios es Jesús. Porque cuando él aparece en la frente de Jesús, de Dios, él defiende a nosotros como sus hermanos, porque antes que salir ese mundo nos llama hermanos. Él dice que no me avergüenza a llamaros mis hermanos, no me avergüenza a llamaros mis amigos. Dice que es algo muy dificultad que hombre puede dejar su vida para sus amigos, pero yo he dejado mi vida para mis amigos. Praise Master Jesus. Says a heartful a man want to lay down his life for his friends. I think that's what he said. John 15:13. I'm not mistaken. Let me not put off side. Is it John 15:13? No, or is it 15:18? No, it's not there. For a man to lay down his life for his friends. Or 18:13. I want to get that part because it's very important. No. Or 13:50, let me check. Okay. I'm looking at the book self. It's like right. Okay, yeah. One, kiss it dressing. The same thing, Lucas. One, he said, greater love have no man than this, that a man lay down his life for his friend. One kiss it dressing. One kiss it dressing. Nadie tiene mayor amor que esto, que ponga su vida por sus amigos. Jesús pone su vida en juego por nosotros. Él nos llama amigos. 1:15-13. He says, greater love has no man than this, that a man laid down his life for his friends. He called us friends. Dice, nadie tiene mayor amor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús murió por nuestro pecado, porque Él nos ama mucho. Él nos quiere mucho. Él no quiere que perezcamos. Entonces, Él dice que en el lugar que muere mi hermano, en el lugar que muere mi amigo, yo muero por su causa. Yo muero en su lugar. Él muere por nuestro pecado. Él no tiene un pecado. Él paga deuda que Él no debía. Porque nosotros somos deuderos. Debemos a Dios. Nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra conforma de vivir es mal. Y el pecado tiene paga. Alguien tiene que pagar. Y Jesús decidió para pagar esa deuda que nosotros debemos tener por esa pagar. Por eso que Él pone mediador entre nosotros y Dios. Cuando Dios nos acusa, Él dice, no, Padre, yo he pagado. Gloria a Dios. Es como, por ejemplo, ese hermano me debe 15 euros. Y él no tiene dinero de pagar. Y ese hermano dice que, bueno, toma 15 euros que te debe ese hermano. Que sí. Cuando él me paga, yo no tengo dinero de pedir ese dinero otra vez, porque alguien la paga en su lugar.
Entonces, nuestro deuda era el que va a pagar Jesús. Cuando Dios dice que esa gente va a pagar, dice, no. Mira mi palma, mira mi pierna, mira mi esquina. Ya ha pagado con mi sangre preciosa. Y él ha derramado mi sangre en la cruz. Entonces, cuando Dios dice, bueno, ya está. Ha pagado. Y ha pagado completo, de la mitad. He paid it for in full. Parece que dice en el cross, it is finished. Se ha acabado, ha terminado. Y él ha pagado completamente, no falta nada. Praise Master Jesus. So we're talking about the humanity of Jesus. So let's see something in the book of John, Matthew chapter 16. I want you to see in the book of Matthew chapter 16. I said again, Jesús es hombre y es Dios al mismo vez. Jesus is man and God at the same time. That's why he has the right to what? To save us. We have seen here, only he can what? Mediate between and God. Solamente put that as a mediador entre nosotros y Dios. Because we cannot go to God. We are filthy. We are dirty. No podemos salir aquí porque somos sucios. No, por nuestra actitud, por nuestra carácter. Por mancha del pecado. So, Mateo capítulo 16, vamos a pensar desde el versículo 13. Matthew chapter 16, from verse 13, let's pick something before we're going to close. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Veniendo a Jesús a la región de Cesarea, a Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo de hombre? Aquí, él acepta que él es hijo de hombre. He accepted what? A son of man. But he wants to say, él quiere conocer de sus discípulos que ellos le conocen más que un hijo de hombre o solamente como hijo de hombre. Praise Master Jesus. He wanted to know whether the disciples only know him as a son of man or did they know him what? Beyond a son of man. Let's go. Versículo 14. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, some others Jeremiah, and others other prophets. 14. Ellos dijeron, unos Juan de Bautista, otro Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. He said unto them, but whom say ye that I am? Y él les dijo, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Yo escuché opinión de los demás. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo escuché lo que me llaman otras personas. Como hoy en día tenemos muchos religiones que dicen, Jesús es uno de los profetas. No, Jesús es más que profeta. Porque todos los profetas están en la tumba. Moisés está. No dice que después de 3 días va a regresar. Abraham está en la tumba. Isaac está en la tumba. Jeremías está en la tumba. Ezequiel. Uno de ellos dice que yo soy la verdad. Yo soy la vida. Uno dice que yo soy Dios. Cuando Dios manda a Moisés para ir a Egipto a librar su pueblo, Moisés dice Dios, hay un problema aquí. Cuando yo voy a Egipto, ¿quién va a decir que me ha enviado? Praise Master Jesus. Aleluya. Y Dios dice el pueblo mi pueblo que está en Egipto, que yo soy lo que soy. Te ha enviado. I am that I am what sent you. Praise Master Jesus. Aleluya. And Jesus claimed that title. Jesus también coge ese título. In the book of Isaiah 45, Bible says, I am the first and the last. Dios dice en Isaías 45, yo soy el primero y la última. Yo soy el principio y la final. Jesus claimed the same title. The book of Revelation chapter 1 says, I am the first and the last, the beginning and the end, Alpha and Omega. So nobody, no hay otro que pueda coger el título de Dios que no es Dios. Ni una profetas ha cogido el título de Dios. None of the prophets can say, I am the first and the last. No. None. Ni una. So Jesus came and said, I am the first and the last. That makes him what? God and man. That gives him what? The right, the capacity to stand out and defend us. That's why the Bible says there's only one mediator. Only one. Hay solo una mediador. Que puede estar enfrente de Dios. Dice, Dios estuvo en el mundo y ha cumplido la misión. Y ha pagado por el pecado. So,
verse 16, Matthew capítulo 16, versículo 16. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not what revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Versículo 15. Y él nos dijo, y vosotros, ¿quién dices que soy yo? Respondido Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque tenemos muchos dioses que están muertos hoy en día. We have a lot of what? Dead gods. Si vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 5, cuando el pueblo de Amoratel coge la arca de judío, se pone frente de su ídolo, de su Dios, cuando la mata por mañana, todos sus dioses están caídos. Ellos la matan a su Dios. Cuando el toro la mata por mañana, ellos han caído, sus brazos, sus trozos están cortados. So the people of Ammon, they took the ark of God from the book of 1 Samuel chapter 5. They go and place it before their God, goddess, their Dagon. When they woke up in the morning, their God has fallen on the ground. They lift it again, put it in this place. When they come out before they have fallen again, their hands break, the leg break, the nose break. So we have, tenemos muchos Dios muertos. So Simon said, you are the son of what? The living God. Dios viviente. Entonces, le respondió a Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So, esta revelación solo podemos tener eso si Dios nos abre. La libro de Juan, it says, when it says, Jesus said, no one can come to me except what? The one that what? My Father draws to me. Ni uno puede venir a mí si mi Padre no la trae a mí. That's why he said, this is when the girls at the hands of mundo. You know us, they have welfares. I will leave you as an orphan. I will send you the comforter, the Father and the Spirit Santo, que os van a guiar, os van a enseñar, os van a dirigir la buen camino, os van a recordar la palabra que ya he dicho, que por eso no tienen buen entendimiento. So this is to teach us, even the word that Jesus said, we cannot what explain. We don't even understand. So Jesus is God and man at the same time. I said, let me read again. Bible said in the book of Psalm 14, a fool has said there is no God. La libro de Salmo 14 dice, el necio dice que no existe Dios. En tal manera, el necio dice que no existe diablo. Got it? When you say there is no God, it's a sin. The same way if you say there is no devil. No, because Jesus proved that there is devil. He cast out devils. This was like Jesus. The book of John 44 is called some people sons of devil. La libro de Juan 8:44, Jesús se llama a unos hijos del diablo. Dice que porque obra de nuestro padre el diablo vas a cumplir. Porque usted me quiere matar. Porque el diablo mata desde. Let's do that. Let me not put Juan 8:44. Let's get it right before I proceed. Juan 8:44. Bible says, you are of your father the devil. This is the Bible. And the lust of your father you will do. For he was a murderer from the beginning, and abode not in truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and father of it. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. So devil is what? Liar and father of all lie. Devil es mentiroso y padre de mentirosos. Y Dios es verdad y padre que haga justicia. Praise God, Jesus. It's opposite. So, where we read the book of 1 John, the number says in 1 4:13.
4:3. Dice que si alguien no cree que Jesús ha venido en carne, es anticristo. If one does not believe that what Jesus come in the flesh, is antichrist. And I said that to say this: if one does not believe that Jesus is God, is also what antichrist. Because you have read the book of Timothy chapter 3 verse 16. Dice indiscutiblemente Dios misterios de piedad. God was manifest in the flesh. Dios manifesta en la carne. Y cuando Dios manifesta en la carne se llama Jesucristo. So Jesus is God. Jesus is human being. Jesús es Dios. Jesús es hombre. If he's not a man, he cannot save us. Praise God, Jesus. Because as even Jesus appeared, people say, we don't know where he come from. Genesis is not just for Genesis. In the book of Mark chapter 6, the Bible says, we know you. Usted nos conocemos. Tú eres hijo de María, hijo de José. Tú tienes tus hermanos. Tú eres carpintero. Praise God, Jesus. And he told them, a prophet is always what without honor in his own town. This is Jesus told them. La profeta siempre no tiene honor en su pueblo, mente. Porque gente te conocemos. Puede ser que él ha sido unas sillas para unos ahí, o unas mesas. Maybe you have fabricated some tables or some chairs. Let us do que más así ayer. Tu tío que más es el tablet. Ahora tú que tú eres Dios. ¿Cómo es ser Dios? Y ya dicho otra vez. Una cosa es que Jesús miente aunque habla para verdad. Praise God, Jesus. One thing about what either Jesus is lying or he's saying the truth. But Jesus is saying the truth. If he says he's God, he's God. Porque Jesús dice la verdad. Si él dice que es Dios, él es Dios. Bible says in the book of Romans, let all man be a lie and let God be true. Que todos los hombres sean mentirosos, solamente Dios sea verdad. So, we are still on the humanity of Christ. So, he possessed a physical body. Jesús tiene cuerpo carnal. Él ha comido, él ha dormido, él ha descansado, él ha tenido. So, let's do this fast then. So, and he was made flesh. We are reading the book of he dwelt among us. He, as we partake flesh and blood, he also was partake flesh and blood. Let's go to him. Hebreo capítulo 2:14. Hebreo 2:14. Listen. Hebrew chapter 2 verse 14. The humanity of Christ. La humanidad de Cristo. Hebreo capítulo 2 versículo 14. For as much then as the children are partaker of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Praise Master Jesus. So Bible says, for as much then as the children are partakers of flesh, como nosotros tenemos sangre y carne, él también decidió tomar carne y sangre para librarnos mano del diablo. Vale en español. Y así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para justificar por medio de la muerte a que tiene el imperio de la muerte. Este es al diablo. So for Jesus to destroy them, we have to take what? Flesh and blood. Porque Jesús puede destruir al diablo, tiene que coger sangre y carne. Vamos en el libro de Juan, en el libro de Lucas 4, Mateo, Lucas, sabemos cuando Jesús viene de ayuno de 40 días y 40 noches. Estaba hambre. Y diablo viene para tentarlo. Dice, tú dices que tú eres hijo de hombre. Hace algo que se pierde que cambia para hacer pan. Y Jesús usa la palabra de Dios. No after 40 days fasting for Jesus, Matthew 4, Luke 4, therefore God said, if you are son of God, turn this stone to be what? Bread. Y Jesús usa la palabra de Dios para
After saying that, they have used the word of God to pray. They say, a man shall not what live by bread alone. El hombre no vive solo por pan, por la palabra que procede de la boca de Dios. Y la diablo dice que bueno, eso no es muy listo. Sátate, porque tú eres pobre, te vas a ser rico. He said, Job, I will make you what? Rich, because you're a poor man. He said, no. That shall not what? Put the Lord thy God to test. Now I can temptar to Dios. It's okay, worship me. This is okay. Bueno, adórame. Todo eso me ha dado. ¿Quién le ha dado? Cuando Adam pecado, Adam pedía la costera de cosas que Dios ha pegado a su mano. When Adam sinned, Adam lose what? The constant what God has given to him. There's that take over. He said, worship me, and I will give you this thing. And Jesus said, no. Jesus said, no. Escrita está. Solamente tú adorarás tu Dios, el Señor. And devil left him. Praise Master Jesus. So he was a man. He was hungry. Él es hombre. Él estaba hambre. Él estaba tentado. En el momento de Jesús, hay muchas chicas hermosas en el mundo. Pero él es mujeriego. Hay mucha gente que bebe. Él no bebe alcohol. Hay mucha gente que fumaba. Él no fuma. Hay muchos mentirosas. Hay mucha que hacen negocios sucios. Él nunca hace negocios sucios. Cuando él entra al templo, a fe de ver gente está vendiendo y comprando en el templo, él cogía palo, pegando gente, que casa de mi padre se llamará casa de oración para todas las naciones. No es casa de ladrón, no es casa de cambio de moneda, no es cambio de ventas. So when he was old, he wasn't a womanizer, wasn't a smoker, wasn't a drunkard, he was not involved in any lucrative business. Él es un negocio sucio. When he went to the temple, people who were buying and selling, changing money, he made a will and drove them, said, my father's house should be called what? The house of what? Prayer for all nations. Not the house of what? But people are calling it what? Den of robbers. So it was a man. He was angry when he saw people doing what is not right. Then they said, I don't have on the bed, let's say, because there's some body. One, he do miracles. Él ha hecho muchos milagros que no hay un hombre en la tierra que pueda hacer. Praise Master Jesus. So he was a man. So because we take la sangre del cuerpo nos supone debilidad, él también coge eso para destruir que te el poder del mundo, que es el diablo. He also took the flesh. Por eso hoy cuando tú dices que Jesús hay mucha tentación, dice, aguanta. Yo también estuve ahí, con sangre y cuerpo. Y aguantado. Praise Master Jesus. That's why the book of Revelation says, he that endure to the end shall what? Receive the crown. And que aguanta hasta fin recibirá la corona. He said, as I endure and sit in the throne of my Father, so also you, if you endure to the end, you will sit in my throne with me. Como ya aguantado hasta fin, ahora estás sentado en el trono de mi Padre, y vosotros si aguantáis igual hasta fin, vas a sentar en el trono conmigo. That's why he took the breast girl cogiendo sangre y carne. That's why he took what? Flesh and blood. You said, God, there are a lot of fine women. A lot of fine men said, I was there, I saw them too. Praise Master Jesus. A lot of business, a lot of drinking, a lot of smoking. Say, I was there, I saw them too. A lot of illegal, they say, I was there, I saw them too. But during these days, people, a lot of things is going on. That's why he took that flesh and blood that's running in us today. So that's why Paul said in the book of Romans chapter 1 verse 20, oh man, you are what? Without excuse. Pablo dice que en el libro de Romanos 1:20, el hombre, tú no tienes excusa. Tú no puedes decir, yo soy pobre. Jesús también era pobre donde era aquí. No tenía coche, no tenía mulo, no tenía casa, nada. Jesus was also poor. Praise Master Jesus. En el libro de Lucas, Lázaro y un hombre rico, Lázaro era pobre, pero al final, él fue arrebatado. Praise Master Jesus. So we're talking of Jesus, the humanity of Jesus. So I think we're going to start because of time. So Paul said, he was subject to the law of human development. Jesús también fue crecido como un hijo. Cuando le nació, puede decir que era 2 kilos o 3 kilos. Desde ahí empieza a crecer, hasta ya de 2 años, 1 año, 2 años, 3, 4, hasta que llega a 30 años cuando él empezó su ministerio. He was subject to the law of human development. He grew up. He was a child.
The mother breastfeed him. They took him by night and brought down to Egypt. So, say Maria de Yabra noche para correr Egipto. Ahí escondía hasta que murió. Herodes que matar. Luego de regresar. Yo creo que en Egipto era jugado con los niños. Those days that football, he wasn't playing with them. Praise Master Jesus. He did almost a lot of things. He was hungry. He cried. I always used to make it as a joke that as a carpenter, maybe one day he would hit hammer in his head. See, they say yes. That's what Bible says. He suffered in every way. See, without what sin. And that's to say, toda manera, in toda sin pecado. Hay presión. Can you imagine even the first son of the family? Today, we that come from Africa, know what the first son knows pass through. Your mother will tell you, take care of your younger ones. Praise Master Jesus. Our first daughter. If you look from you used to tell the Remanitos, tell the Remanitas. They are all written in the Bible. He have junior brothers and junior sisters. If you go read the book of Mark chapter 6, so yeah, because I can learn Marcos capítulo 6. Ahí fear no brothers will not be so hermanos, no be so hermanitas. If you go to John chapter 2, Bible says his brother told him, go out there and do your best, don't disturb us here in the house. So su hermano estaba menospreciando. Better here said to them, aquí no le molesta aquí. Tú dices que tú eres el Mesías. Aquí no, better here. That's why I say a prophet is not what without honor, only his village. Same prayer, a prophet don't tell them honor is your problem. That's why when he goes to village, do what? Little miracle, because people don't believe him. The people come from far. Could you imagine the centurion who said, Master, you don't need to go to my house. From here, speak your house. Un hombre de Italia, de Roma. No tiene que venir a mi casa desde aquí. Suelta la palabra. Mi sirvienta va a hacer salón en casa. La mujer de Cananita, the mother of Canaanite, sacrificial woman, the book of Matthew chapter 15. Jesus dice que no tiene que coger la comida de humano para tirar al perro. Dice no pasa nada, maestro. Los perros también comen los restos de comida que caen desde mesa. Dice que mujer fuerte es tu fe. Al mismo tiempo su hija fue librada. The same time the child, the daughter was free from oppression of the devil. So he did a lot of miracles. Although he was man, he is also what God. Praise Master Jesus. Because of our time, we're not going to continue this. We have a lot more here to read, but I'm not going to finish it. So we're going to stop from there. So in the book of Mark chapter 10, we saw when blind Bartimaeus called him by his surname, said, Jesus, that son of what? David. La lengua de Marcos capítulo 10, famous blind Bartimaeus level, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí. Y Jesús le paró. Dice, ¿qué me conoces? Hijo de David. Entonces dice, calla. No. Cuando dice la calla, grita más. Jesús, hijo de David, tengo misericordia a mí. Jesús te llama. Cuando él va a decir, ¿qué quieres? Dice, yo quiero recuperar mi vista. I want to see. Jesús dice, según tu fe, que sea así. Si en casa que lee el libro de Marcos capítulo 10, desde el 47 hasta el 55. Y Bartimaeus su ojo fue abierto. Es un milagro de Jesús que nadie lo puede hacer. Los médicos le maravillan. La gente leprosa que tiene lepros, que son gente que están contaminados. Jesús le toca y todo el cuerpo sea sano. Mientras él es hombre, él también es humano. Maybe, for example, President Domingo, even God called Jesus God. Hasta Dios mismo llamaba a Jesús Dios. Está en la Biblia. Porque hay mucha gente que está argumentando, no, Jesús no es Dios, es su profeta. No, es más que profeta. Porque obra que él ha hecho, nadie le puede hacer. Y es un hombre que fue nacido en esa tierra sin padre carnal. He's the only man born here on earth that was her earthly father. Nobody can boast of the father of Jesus.
Pues que su sangre está contaminada, pues que tiene sangre, tiene poder, tiene capacidad para liberarnos del mal y del pecado. Pongamos nuestro pie, that's all I have for this morning. Vamos a continuar eso. Vamos a continuar con nuestro amigo, tenemos hoy ahí en la escuela dominical, ahora vamos a entrar al Biblia oculta. Vamos a prepare, Father, in the mighty name of Jesus. Father, open our eyes, open our ears, open our hearts. Above all, help us. Bible says in the book of James that we should not be hearers only deceiving ourselves. That this word will be granted and embedded in our heart, soul, and spirit. Help us to be hearers and doers. That when you come, will not be found wanting. Father, open our spiritual eyes to understand the divinity and the humanity of Jesus. That when you come, we will transform as He did. Be there exalted. We pray for those who are watching the airwave. Father, minister to them. Let the grace of God that brings salvation appear to them right now. That they'll be able to say, yes, we did have had a word. Grace and peace be unto them. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Let's clap for Jesus.